emocionalmente a la gente para después meternos a estados de depresión. Si nosotros queremos ejemplos de lucha, aquí están los ejemplos de lucha con los compañeros que están en huelga de hambre. Ellos sí son ejemplos de lucha y de esperanza, ¿sí? Y no de esperanza de mentiritas, ni lucha de mentiritas. Se están jugando pues la vida. No estos sujetos que viven en... Venga, sí, por supuesto que hay que gritar también. La fuerza del ESMED. Aquí se ve la fuerza del ESMED. Estos sí son ejemplos de lucha. Del ESMED. Esto sí es lucha. Lo otro son puras patrañas, es pura vergüenza. Quieren tratar de que la gente se emocione para después darle un golpazo y entremos a un estado depresivo del cual no vamos a poder salir. Tenemos que tener mucho cuidado. No es a partir, recuerden que el fútbol es la representación sádica que tenían algunas tribus hace muchísimos años. Antes se jugaba con los cráneos de aquel contrincante al cual se le había derrotado. Entonces la pelota, esa pelotita, es la reminiscencia de los cráneos que se utilizaban antes cuando se derrotaba al contrario. Ustedes pueden ver inclusive que ese es un juego sádico, violento y por supuesto de mil agresión a la mujer. Es un juego en donde se habla de penetrar, meter, violar, romper, quebrar la cintura. Ustedes se percatan entonces cómo es un juego sádico. Ahora imagínense ustedes a sujetos sádicos que están viendo un partido de fútbol. Bueno, se ponen su famosa camisetita verde y se sientan a ver el partido tal cual lo hizo un señor desequilibrado con un trastorno esquizofrénico llamado señor Vicente Fox, con una mujer que le acompañaba en una locura de a dos, señora Marta Sagún. Ustedes los veían con su camisita verde, ridículos, explotando y seguramente disfrutando el sadismo de un juego que a esos sujetos les debe de exportar eso, un sadismo. Son sujetos sádicos que gozan con el sufrimiento que le pueden dar a las otras personas. Sigo leyendo el texto. La investigación es desde hace 7, 8 años, en donde tratamos de hacer una lectura clínica de la gente desequilibrada de este país. La Virgen de Guadalupe representa, y vista desde el psicoanálisis, posibilita repensar muchas cosas alrededor de la personalidad de los que habitamos este país. La Virgen de Guadalupe representa esa madre mítica, doliente y sufriente del pueblo mexicano. Representa un pasado prehispánico perdido que lamentablemente se sigue perdiendo vía la mercantilización televisiva y las mañanitas de los artistas de moda que hablan y lloran con la Virgen Morena, disfrazados de Barbies y renegando de su identidad. Hemos de recordar para la gente que nos está escuchando que la esposa de ese señor que dice que es presidente les dijo a unas niñas indígenas cuando les entregó unos juguetes que ojalá fueran como las muñecas Barbie. Eso es una vergüenza y esto da clara muestra de cómo ellos desprecian su color, de cómo ellos desprecian ser mexicanos. Ellos se levantan todos los días queriéndose ver al espejo, blanquitos, güeritos y con ojos verdes. Es parte de su desprecio que tienen por el color de los mexicanos. La Virgen de Guadalupe representa ese sacrificio prehispánico, en donde el sujeto se brinda en cuerpo y en alma. El mexicano se juega la vida en la peregrinación, buscando redimir su dolor y su crisis. Por supuesto que hoy más que nunca, miles acudirán al Tepeyac. La crisis, la muerte, el dolor, el hambre, el desempleo y la tristeza son motivos más que suficientes para que los mexicanos busquemos que esa madre mítica intervenga para calmar nuestros sufrimientos. La Virgen de Guadalupe pertenece al inconsciente de los mexicanos que sí tienen madre, pero bajo ninguna circunstancia puede pertenecer a los diputados, senadores, empresarios y artistas que evidentemente no la tienen. No hay madre mítica si no se tiene madre real. Por eso la guadalupana es morena, aunque muchos empresarios, políticos y gente del poder la quisieran rubia. Por eso la han privatizado. Solo falta que tal cual es su costumbre, desnuden a niños y los pongan a bailar reggaetón frente a la Virgen, frente a la imagen de la Virgen, que para ellos no representa sino la posibilidad de hacer negocio y de hacer política. Justamente cuando hablo de la Virgen de Guadalupe nos estamos refiriendo a que ellos desprecian a la Virgen de Guadalupe, pero la pueden utilizar para lucrar en favor de sus intereses. Lo mismo que está detrás de la privatización de la energía eléctrica y de destrozar el sindicato. El negocio de la fibra óptica es algo que casi no se está discutiendo en los medios masivos de comunicación, y los grandes ganones de esta fibra óptica los tenemos aplastados en sus oficinas de Televisa y de TV Azteca. Hemos de recordar que inclusive el señor Salinas Pliego se identificaba con un psicópata llamado Hernán Cortés
Para la gente que nos está visitando el día de hoy en el Zócalo, hemos de platicarle que Hernán Cortés era un sujeto bajito, chaparrito, que su mamá, fíjense, este asunto del bajito chaparrito, y Hitler también era bajito y chaparrito, y Díaz Ordaz era bajito y chaparrito, y ahora ese señor también, y tiene hasta la mente, y la incapacidad mental que tiene es grave. Bueno, pero ahora les sigo platicando. Esta gente, dijéramos, pequeña, esta gente que tiene ese problema de no aceptarse tal cual es, de despreciarse, tiene que volcar hacia los otros el desprecio que tiene por sí mismo. Por eso se enojan, por eso no soportan que alguien les desnude lo que verdaderamente son, y por eso asumen actitudes desequilibradas. Hemos nosotros ya pronosticado desde el año pasado que estamos ante el quiebre de personalidad del señor Calderón. El señor Calderón una y otra vez nos da pruebas de una personalidad desequilibrada, porque ese señor parte de un principio de fantasía. No es que uno le quiera criticar por criticar. Cuando un sujeto parte de un principio de fantasía, no de un principio de realidad, ese sujeto nos está dando muestras claras de su estructura psicópata, de su estructura delirante. ¿Qué es un delirio? A fin de cuentas, un delirio es algo que está ahí y que no existe, y este sujeto parte de eso. Cuando habla de un México que no existe. Por ejemplo, cuando dice que se le va ganando la guerra a la delincuencia, eso es un principio de fantasía. También da muestras, obviamente, de lo que es la mitomanía, la manía que tienen estos sujetos cada que hablan de mentir y de mentir. Y este sujeto, que por supuesto se desprecia a sí mismo, se siente grande, y entonces es cuando entran a la megalomanía, al delirio de grandeza. Les platicaba de Hernán Cortés. Cuando nace Hernán Cortés y cuando empieza a crecer, la mamá de Hernán Cortés le dice a Hernán Cortés que ese niño no va a hacer nada. El papá le dice lo mismo. Es un niño despreciado, aborrecido, hijo del no deseo de sus padres, que jugaron una expectativa, y de pronto el niño que surgió de esa unión era un niño que no cubría la expectativa de sus papás. Este niño crece frustrado, traumado y lleno de problemas en su cabeza. Así que cuando puede venir a invadir y a matar y a violar a la gente, por ejemplo en Latinoamérica y específicamente en este país, viene y lo hace. Este sujeto, estando en Cholula, solo para darles algunos ejemplos, estando en Cholula, este sujeto que empieza con sus ideas paranoicas. Una idea paranoica es que algo me van a hacer, que alguien me está siguiendo y me van a matar. Bueno, este sujeto encierra a más de 500 sacerdotes cholultecas y a todos los quema y los descuartiza sin siquiera avisar. Lo hace de manera arbitraria. Este sujeto Cortés llega a este centro, a este maravilloso lugar en donde estamos ahora, y deja de encargado a un imbécil asesino, el capitán Alvarado. El capitán Alvarado se percata de que vienen las fiestas de Huitzilopochtli y se da cuenta que la gente empieza a danzar, empieza a cantar, y este sujeto entonces los mata. Cuenta la crónica: a los que estaban danzando les cortó las piernas, a los que estaban mirando les sacaba los ojos, a los que estaban cantando les cortaba la lengua. Esa es la clase de sujetos enfermos con los cuales se identifican, por ejemplo, los señores de TV Azteca y los señores de Televisa, para que ustedes tengan más o menos clara cuál es la estructura patológica de la gente que está asumiendo el poder. Y entonces todavía dicen que tenemos que aceptar que Hernán Cortés, querámoslo o no, es nuestro padre. Que se vayan a la fregada. Si ellos quieren un padre así, pues que se queden con él, que se lo hagan bolita. Pero nosotros tenemos otra clase de papás. Tenemos a Nixahualcoyo, por ejemplo, ¿sí? Tenemos a Tlacael, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que asumir a un mugroso, asqueroso y asesino español? No tenemos por qué asumir eso. Hay mucha gente se enoja y me dice: ay, lo que pasa es que usted dice las cosas muy directas. Y digo, ¿y por qué tenemos que seguir con las máscaras? Si algo le ha hecho daño a este país, justamente es eso. Y las máscaras no son propias de la estructura del mexicano, ¿eh? Las máscaras no son propias de la estructura psíquica del mexicano. Aquí el mexicano, en la época prehispánica, se enfrentaba. Fíjense ustedes que las luchas eran maravillosas, cuerpo a cuerpo.
y ya cuando alguien perdía se daba la vuelta y entonces seguía la lucha con otro contrincante. No era como lo hacen estos tipos, a la mala, son unos cobardes, porque hasta eso ni siquiera dan la cara. Entonces, imagínense que tenemos políticos que se construyeron en escuelas privadas, en donde les quitan su identidad. Si en las escuelas públicas les están quitando la identidad a los chicos, imagínense en las escuelas privadas. Ejemplos muchísimos. El inglés se enseña desde preescolar hasta los doctorados, y sin embargo no se enseña ninguna lengua madre en las escuelas de este país, y en las escuelas privadas menos. En las escuelas, en las privadas, por ejemplo, hacen el ejercicio de la chica Coca-Cola, y ahí están sacando a relucir cosas que nada tienen que ver con el asunto académico y de construcción de este país. Han sacado la historia dijéramos, de las escuelas. No solamente nos están contando la historia de los vencedores, de los asesinos, ahora están transportando los restos de los